Somos esclavos de lo que decimos y amos de lo que callamos. El hombre necesita 2 años para aprender a hablar y el resto de la vida para aprender o saber callar. El hombre es lento, desordenado y brillante, en cambio la computadora es rápida, perfecta e idiota porque es esclava del hombre. Y hablemos un poco de la relajación profunda. Puede hacerse con oraciones, con un mantra, con una palabra. No esa tranquilidad que uno cree que adquiere por intermedio de la televisión, con una tarde que pasó tranquilo, sino con saber quitar las tensiones, la contractura muscular, mediante esa relajación que permite el sistema nervioso, el sistema de inmunización se favorezca. El sistema de inmunización, los glóbulos blancos, son los que acuden en forma de tapón para combatir las hemorragias, para combatir los microbios. Los leucocitos van a enfrentar todos los elementos nocivos, materias, microbios, para combatir los tumores. Y las personas susceptibles, hay unas más que otras, que los acontecimientos de la vida, los hechos emocionales, la pérdida de algo que le atribuyen gran importancia, repercute y es lo que le dan ese estado que le va a producir las tensiones y el perjuicio que se va a manifestar. Se va a combatir el sistema de inmunización se ve favorecido por intermedio de la relajación al combatir los hechos acaecidos en el interior que han provocado reacciones desfavorables. Con la relajación se favorece el sistema nervioso parasimpático, no solo la inmovilización, no solo los glóbulos blancos, que son los que combaten las sustancias nocivas, favoreciendo la circulación sanguínea por intermedio de la relajación, sino también que en lo químico, en el laboratorio, en el cerebro, las sustancias que se forman se van a ver beneficiadas por intermedio de esta aplicación. El sistema nervioso parasimpático comprendido en el sistema nervioso involuntario, la relajación muscular, sirve para acumular energías. Nosotros hemos desgastado las energías y por intermedio de la relajación muscular hay una forma de devolverle, recuperar lo perdido. Es como la acumulación de energías nuevas. Con un coche necesita la refrigeración, está excesivo, ha cometido excesivo trabajo y es necesario echar de agua, recuperarlo. Y a nosotros nos acontece lo mismo. Necesitamos esa renovación de energía por intermedio de la relajación muscular. Además que es una forma de combatir distintas enfermedades como ser el asma, diabetes. El diabético no necesitaría insulina como lo hace, y distintas enfermedades se van a ver beneficiadas. Además de la inmunización, del sistema, el favorecer el sistema nervioso y la acumulación de energías, las energías que se recuperan, que se renuevan al hacerlo. Así que ustedes ven varios beneficios. Nosotros perdemos la calma, perdemos la tranquilidad, por intermedio de la irritación, el enojo, el encono.
lo que estamos tramando, estamos gastando energía, lo que estamos pensando en llevar, en la agresividad. Y esto produce un mal gasto de lo que necesitamos invertir. El tratamiento de sosiego, o sea, la relajación muscular, es el sistema de sosiego, es el que permite acumular, recuperar, renovar esas energías mal gastadas que están perdidas por intermedio de los factores externos que influyen en nosotros y que nosotros mismos, las impresiones que traen, que vienen desde afuera, ocasionan esos daños. Las imágenes que nos formamos por intermedio del ruido, por lo que vemos y nos engañamos, nos equivocamos, lo que creímos que fue así y después constatamos que no era así. Y eso hace un desgaste, un desacomodo, un desarreglo, un desorden interno en el trabajo de las glándulas que producen las hormonas, de las sustancias que van a la sangre, el ritmo cardíaco, el trabajo del corazón, el trabajo de la circulación sanguínea, y por intermedio del sistema de sosiego, eso se va a equiparar, se va a equilibrar. Es un método de sosiego fundamental, la relajación muscular. El sistema de sosiego va a traer esas recompensas y nos va a autorizar a nosotros para realizar mediante un método disciplinado grandes beneficios. Quiero referirme al cuento de una ranita que está en un pantano y más allá está un buey. Ella piensa que puede ser como él y a tales efectos trata de agrandarse. Y le pregunta a las hermanitas que están por allí, ¿yo no soy como él? Y ellas se ríen. Y trata de inflarse más. Y le pregunta, ¿y ahora no, yo no soy como él o más que él? Y ellas se continúan riendo. Frente a eso, trata de inflarse más. Y les pregunta de nuevo, y ellas se ríen. Y tal es su empeño en querer ser más que el buey, que a Dios ya revienta la ranita, explota. ¿Y cuántas veces hay quienes quieren ser como los otros o más que los otros, que son más que él, y sufren, se enferman, se dañan interiormente? La envidia, la ambición desmedida, el querer ser más que los otros, les lleva a perjudicarse. Ellos mismos están suministrando ese mal. En nuestro cerebro hay unas sustancias que mediante el sistema de sosiego se ven estimuladas. Ellas cumplen la función analgésica, muy poderosa para dolores de cabeza, dolores como se puede sentir en la columna vertebral, y esas sustancias, al hacerse el sistema de sosiego, o sea, relajación muscular, se ven favorecidas en aumentar, en crecer su poder para conseguir el propósito deseado. El propósito es de aliviar las tensiones y de aliviar el dolor. Esas sustancias químicas que están en nuestro cerebro son las que nos pueden favorecer. La importancia que se les asigna, el error que cumple las endorfinas. Nosotros tenemos lo consciente y lo inconsciente, el subconsciente y el preconsciente. Y cuando sucede algo, eso queda guardado, queda almacenado en el subconsciente. Parece olvidado, pero sin embargo está oculto, está allí.
y puede dejar un sentimiento de inferioridad o complejo de inferioridad. Muchas veces tenemos lo consciente y lo que no es consciente, pero que al recordarlo aparece en nuestra superficie y pasa a serlo. El complejo de inferioridad se agranda y se agrava por los acontecimientos desastrosos, las decepciones y por la malogración. Hay gestos, hay hechos que son malogrados, de lo que pasa. Las personas que se confían, los desengaños que aparecen, las aspiraciones que se alimentaron en el individuo y que son truncas, son frustradas, que no se llevan a cabo. El inconsciente y el subconsciente y nuestro inconsciente son similares, aunque hay algunos que determinan un rol, la misma palabra, la misma importancia. Lo consciente es aquello claro, es lo que nos parece bien claro realmente, lo que comprendemos bien en determinado momento. En determinado momento se sumerge en la preconciencia, cuando otro hecho viene a sustituirlo en la conciencia local y permanece allí hasta que es nuevamente buscado, se recurre a ello y aparece. El hecho subconsciente son los que se revelan por sus resultados parciales o totales. La subconsciencia es una actividad subterránea, digamos así, misteriosa. Nada sabemos de su proceso, de su trabajo, velado y oscuro. Sabemos, sin embargo, que hasta cuando dormimos nuestro cerebro está en actividad, está trabajando, está cumpliendo sus funciones. Los hechos subconscientes, de un modo inesperado, o percibimos sus efectos, es como si fuéramos participantes de estados mentales conscientes, aparecen de pronto y pasan a ser un hecho consciente. Un nombre, por ejemplo, que no conseguimos recordar, aunque nos esforcemos en traerlo, teniendo certeza de que lo conocemos, viene al recuerdo en un momento cualquiera imprevisto, como producto de un trabajo subconsciente. ¿Cuántas veces lo tenemos y no aparece y después sí? Y ese trabajo efectuado, nosotros nos damos cuenta que está trabajando cuando aparece la solución. Ese problema que teníamos, que estaba desafiando nuestro razonamiento, y aparece allí teníamos una decisión difícil de ser tomada, y está exigiendo nuestra resolución, que nos pronunciemos, y estamos deliberando. ¿Cuántas veces estamos como mareados, aturdidos, si no encontramos la solución razonable, la solución consciente y la reconstrucción de un episodio? Estamos tratando de volver hacia él, eso que está olvidado. El recuerdo de los versos de una poesía, antes la sabíamos de memoria, y en un momento no la recordamos, y pasa una fracción de minuto y en cualquier instante aparece otra vez lo que no podíamos traer a la superficie. En fin,
cualquier investigación mental que nos preocupó durante la noche o el día anterior, nos vuelve a la conciencia. Esto aparece en la mañana con una solución que trabajó el subconsciente, nuestro amigo en silencio. Y aparece la solución clara y rápida. Es que aún mismo, durante el reposo, mientras nosotros estamos durmiendo, el cerebro no cesa, no deja de trabajar, pues persistió en una actividad subconsciente. Otras veces el trabajo subconsciente no culmina en un determinado resultado. El dinamismo es considerado como una prenda en los hechos conscientes. Es necesario el entusiasmo que se otorga. El dinamismo es desconocido por nosotros, el que realiza el subconsciente, pero está allí oculto y a favor nuestro, como un gran amigo, ese amigo en silencio. Pero otras veces es al revés. Un disgusto que parecía olvidado inunda de pronto de melancolía al individuo. Aparece la melancolía en uno. De efectos físicos, acontecimientos desastrosos, esos que quedaron reprimidos, se reflejan en el estilo de vida de cada uno. Supongamos a una criatura que es informada por los padres que participará al día siguiente de un paseo ansiosamente deseado. Después de una explosión de alegría, olvidará el paseo. Las actividades de ahí en adelante, como estudiar la lección, hacer cuentas, escribir, serán extrañamente perturbadas. Se le cruza el pensamiento. Todo su comportamiento prosigue animado de una indescifrable alegría. La emotividad común, como un dinamismo subconsciente, se transparenta en la conducta, aunque el recuerdo del viaje, ese viaje que tenía proyectado, no esté constantemente en la conciencia y aparezca solo de vez en cuando. Eso está para ser prontamente olvidado, aparece de vez en cuando, pero se interrumpe, se va. Los fenómenos inconscientes, a su vez, no son accesibles a la conciencia, esa conciencia que es lúcida, o lo son con extremadas dificultades. Nuestra conducta, nuestro comportamiento se esconde en el inconsciente. Una vez puede invitarnos a un lado y no vamos. Hechos sociales. No aparece la razón, pero escarbamos, buscamos y aparece en la conducta de él, oculta. Las reacciones sociales que se tienen, mal o buen funcionamiento de las glándulas endócrinas en el perfecto equilibrio de la actividad visceral, o los desarreglos funcionales, son responsables de los estados de bienestar o de malestar, de satisfacción
o melancolía, aunque sin causas inconscientes de resultados sentidos conscientemente por aquellos de quienes lo experimentan. El mal funcionamiento de las glándulas, todo lo referente a las vísceras, se va comportando de acuerdo muchas veces a efectos guardados en nuestro inconsciente, están ocultos, escondidos allí. Tengo que insistir en el sistema de sosiego, el sistema de relajación. Enfrentar una impresión, el acto, el suceso, lo que acontece en el exterior y que choca con el interior nuestro, con el recibimiento que le damos. Hay un enfrentamiento de la importancia que le adjudicamos y de esas dos fuerzas, las defensivas y las ofensivas. Ellas, las ofensivas, atacan y produce un déficit que trae el desequilibrio, aumento de adrenalina. Y hay que estimular ese sistema linfático para lograr ese equilibrio, para contrarrestar la impresión proveniente desde afuera del exterior y que produce ese desacostumbramiento en nuestro interior. La medicina comienza por intermedio de Hipócrates. Vivió alrededor de unos 80 años, unos 450 años de Jesucristo. Casi calvo era. Tuvo una pequeña intervención en un pie con un hacha. Y él ligó por encima del corte, apretó allí para evitar, para tratar de que no siguiera la sangre que salía en forma abundante, la que emanaba de esa hemorragia. Y puso con una tela tibia, en la cabeza para que la sangre afluyera, para que viniera más hacia la superficie, arriba, y para evitar que la sangre fuera en el miembro inferior. Y se puso hojas de higuera, porque eso pensaba, de que como era lechoso, esa leche cuajaba, iba a impedir la salida de la sangre. No dio resultado. Lo que sí se consiguió, beneficiar los glóbulos blancos. Y así se consiguió que no fuese tan profusa la salida de la sangre. El resultado, hasta hace más de 100 años, era efectuado con buen resultado el tratamiento. Así que vale recordar a Hipócrates, a Sócrates, a Aristóteles, a Paracelso y tantos otros. Vamos a poblar todos los huecos, todos los espacios para despertar la fuerza de la energía interna y observarnos a nosotros mismos con una frase positiva. Emplear esta frase durante el día. Todos los días hay que emplear una frase distinta. Darse una frase positiva que genera energía. La palabra es la vibración, despertando el campo de energía que está dentro de nosotros. Nosotros podemos decirnos, el poder está en mí. La palabra es el aire, es la vibración, es el oxígeno que puede higienizar nuestra mente,
dándole siempre un pensamiento positivo. Tratar de sacar los pensamientos negativos y acordarse y tener frases positivas de afirmación que amplíe el saber de nuestra capacidad oculta y desarrollarla, poniendo siempre ese pensamiento a favor de la evolución, y se ejerce un conocimiento de energía guardada dentro de nosotros. Practicando todos los días estos pensamientos positivos mediante la frase renovadora, nueva, y que afirma esa idea. Practicar el pensamiento positivo. Una frase positiva, las palabras, el aire, por ejemplo, que sale de allí, es el que puede magnificar nuestro clima interior. Dando una frase positiva, va a alimentar el protector interno que poseemos, afirmando por intermedio de todos los días una frase benéfica: el poder está en mí, es una de ellas, para modificar el ambiente nuestro, este clima, la atmósfera que sientamos internamente para proyectarnos hacia afuera. Cuando uno transmite el pensamiento dándole forma, que lo llevas al lugar que quiere y desea, puede pensar, transmito el poder de la palabra, el poder del pensamiento unido a la palabra. El poder de la palabra también está para llegar al protector interno y para ir hacia el exterior junto con el pensamiento. Transmito el poder de la palabra. Constantemente los estímulos externos y los internos nos acaparan lo que viene desde afuera, pero con la mente procurando dejarla en descanso, con los músculos bien flojos, con la vista cerrada, pensando que un centro de luz está en nuestro interior y que la palabra es el conductor de los pensamientos. Darle gran significado a la palabra junto con el pensamiento, mancomunados, unidos, el poder del pensamiento y el poder de la palabra. Cada uno de nosotros oye ruidos, siente olor, tiene sensaciones de gusto, del olfato, el calor, la fatiga, náuseas, ve los objetos del mundo exterior reflejados en la propia conciencia. Recuerda acontecimientos, imagina variadas escenas, reconoce que tiene deseos, predilecciones por ciertas cosas y aversión o repulsa por otras, que está experimentando alegría o tristeza, miedo o cólera, bienestar o malestar, entusiasmo o angustia, juzga, piensa, tiene opiniones sin creencias y conoce. Todas estas cosas hay que ver que son psicológicas, de acuerdo a lo que aparece en nuestro interior, la intensidad que le damos. Y así es como conoce al mismo tiempo directamente lo que pasa en su mundo interior. Todo esto, la magnitud que uno le da a las cosas, a la sensación, lo que se produce en nosotros, poco o mucho en uno. Y es la importancia que le damos de lo que viene desde afuera, del exterior.
A veces uno le da importancia poco y es de mucha, y a veces le da más y no tiene. No son los objetos en sí, sino como uno lo siente, cómo lo recibe, lo que le atribuye, el estado emocional y nervioso, lo psíquico, frente a las situaciones que se le plantean. Hay que ver las reacciones o las respuestas que damos a los factores externos, a lo que sucede. Por nuestro proceder, el sistema nervioso central debe estar en pleno equilibrio para dar siempre la misma respuesta a la situación de los mismos estímulos. Si su equilibrio es roto por la acción de una excitación temporaria, pero bastante durable, los mismos estímulos provocan respuestas funcionalmente diferentes. Al propio tiempo, se puede afirmar que esta excitación tiene una influencia determinante sobre las reacciones concomitantes a las de otros estímulos. Ahora vamos a aflojar los músculos con la vista cerrada y vamos a buscar en nuestro mundo interior que existe un universo. Vamos a tener la vista cerrada, los músculos flojos.
los acontecimientos, nuestra vida en el convivir, un espectáculo, todo lo pensamos anticipadamente muchas veces, mejor de lo que después va a ser. Despierta en nosotros una expectativa, nos formamos una idea, nos imaginamos que va a ser muy favorable a nuestros intereses. Y todo va a aparecer, van a aparecer ciertos inconvenientes que tenemos que estar preparados para sortearlos, para saberlos soportar esas dificultades. Porque en el trabajo, en el convivir, en la calle, en todos lados, en donde nos encontremos, las contrariedades que aparezcan, si no las sabemos soportar, si no las sabemos tolerar, si no las sabemos resistir, todo nos va a parecer que es contra nosotros. Y tenemos que estar sabiendo que es lógico que hay intereses para nosotros y hay intereses para los demás, que hay oposiciones, que hay contradicciones, pero tenemos que estar hechos para ello. Y así va a ser más llevadero lo que acontezca. Tenemos que saber que todos tenemos nuestros errores, que todos estamos hechos con el mismo pie de barro. Pensamos que los demás van a ser solo virtudes y que nosotros no incurrimos en errores y que son nada más que los otros que lo van a tener. Y ellos son iguales que nosotros y nosotros igual a ellos. Y tenemos que saber encontrar y sortear esos impedimentos. En cada situación siempre vamos a encontrar lo que no queremos tenerlos. Nos parece que los demás tienen que brindarnos y nosotros no tenemos que brindar a los demás. Que los demás tienen que tener todos esos perjuicios y que nosotros no tenemos que vivirlos, pero tenemos que saberlos llevar y soportarlos. Alrededor de 30 cuadros forman una rueda. El espacio en que queda entre ellos es lo importante. Podemos hacer un vaso de arcilla y lo que está dentro, el vacío que está dentro del vaso, es del fundamento. Levantamos 4 paredes para reformar, para hacer nuestra casa, y el espacio interno, ese vacío que hay, son sus fundamentos. El espacio que funde es lo que vamos a estar siendo. Así que el espacio de una rueda, unos 30 rayos, el espacio que hay allí es lo importante que nosotros le tenemos que asumir. Y esas paredes para hacer nuestra casa. Y ese espacio interno, ese vacío que hay, esos son en lo que se funde. Y nosotros vamos a estar siempre allí, vamos a estar parados, vamos a movilizarnos, vamos a estar en ese espacio, el extremo que se puede tocar la realidad con la naturaleza. Está dentro de nosotros. Es lo que no se ve. No lo podemos tocar, no lo podemos encontrar. Y es eso es lo verdadero. Los nervios tienen una sustancia gris. Si damos un golpe en la rótula derecha, va a saltar.
Hay movimientos involuntarios. Los movimientos involuntarios, como ser el estómago, la secreción del hígado, el trabajo de los intestinos, el páncreas, esos no nos damos cuenta, no nos percatamos, no es a nuestro gusto ni a nuestro capricho, se van ejecutando sin nuestra participación, no podemos verificarlo, no podemos cambiar, modificar, y hay otros que somos conscientes, como ser el vómito, el estornudo, la tos. De eso nos damos cuenta, de lo que se está sucediendo, eso somos conscientes. Así que la pierna salta, se mueve, la rótula de la pierna derecha. Un ruido que sea fuerte provoca una reacción, pues además de reacción interna como secreción glandular, perturbación del ritmo cardíaco y del ritmo respiratorio, el individuo tiembla, palidece, grita. Como lo externo nosotros lo podemos tocar, pero lo real, lo verdadero, lo interno, eso no. Y los nervios, les decía, que son blancos por lo general y tienen esa sustancia gris, adrenalina. Lo que sentimos fuerte, ¿no? Trae esa reacción complicada. Porque además de lo que sucede dentro de nosotros, la secreción glandular, las perturbaciones del corazón y también de la respiración, la persona va a traer efectos externos que se van a descubrir, que se van a encontrar, que se van a manifestar, demostraciones que alrededor nos damos cuenta de lo que le está ocurriendo. Tiene un desmayo, es bueno trabajar en las muñecas. Si se va a hacer un viaje, es bueno trabajar, dar masaje con el dedo índice, principalmente en el esternón, donde está la boca del estómago. Trabajar lentamente, pero profundo. Si hay una persona que tiene mareo, tiene náuseas, de que va a viajar, es bueno el índice. Y si se tiene dolor de cabeza, si una persona tiene mareo, tiene náuseas a consecuencia de que va viajando, trabajar lentamente con el dedo índice, pero profundo ahí donde está el hueso, en la boca del estómago, o sea, en el esternón, conveniente llevar. Si se tiene jaqueca, trabajar los lóbulos de las orejas. Dolor de cabeza, trabajando, masajeando las orejas. Los animales, como sin saberlo, realizan lo suyo, sin haberlo aprendido, ningún reglamento. Es de sabiduría de la naturaleza, cómo las abejas hacen sus panales, cómo los pájaros tejen sus nidos, cómo los caballos aran la tierra. Toda esa expresión de la naturaleza, las hormigas, todo lo que hacen. Las tortugas, tenemos, como ellos entierran en la playa los huevos y el mecanismo, el trabajo que efectúan las hormigas que son tan pequeñas, ¿no? Pero los pichones, de las tortugas, cómo se van hacia el mar. Otra maravilla que encontramos, los insectos dejan sus huevos, de acuerdo a su vida corta se van, y cómo hace su reproducción sin conocerse, después se efectúa. Los copos de nieve, todos los conocemos,
Algunos habrán visto, otros no, en forma directa. Pero cuando cae, se ve blanca, pero no es incolora. Lo único que da luz. La luz le da ese color. Y si se observa con microscopios, se podrán ver que son como pequeños trozos de vidrio, como recortes de vidrio, y que tienen 6 puntas, pero todos los copos de nieve son diferentes. Ahí está la maravillosa expresión de la naturaleza. Somos todos nosotros diferentes, tantos millones que habemos en la Tierra, y todos somos distintos, más de 5.000 millones. Indudablemente que el hombre con sus inventos va evolucionando. Hoy tenemos las radios pequeñas. Hace 30 años nos asombraban. En la época de la década del 60, los transistores, después los semiconductores, y ahora ya tenemos las células solares. Eso va a permitir no gastar tantas pilas. ¿Cómo se va cambiando los inventos del teléfono? Es un medio por el cual, sin trasladarnos, sin vestirnos, sin viajar, hacemos nuestras llamadas, sabemos si hay gente en la calle o no, en la casa o no, si está, lo localizamos, hablamos, y al terminar volvemos a comunicarnos con cualquier otro punto, con cualquier otra persona, y así sucesivamente es como le ganamos tiempo al tiempo, como nos agilitamos. Tenemos que ir a un lugar y en forma inmediata podemos hacer una llamada a cualquier punto del país o en cualquier punto del planeta, dado que los últimos adelantos lo permiten. Otro tema que quisiera tocar es cuando una persona va a la playa, lleva sus utensilios, los utensilios desechables, platos, lazos, cubiertos, y los deja allí del agua, y eso hace la contaminación. Se ha comprobado que cuántos animales marinos se mueren y se le encuentra material plástico que ha sido la causa de muchas enfermedades. Lo tiramos al agua y estamos perjudicando no solo a los turistas, a los que van a la playa, sino también a las embarcaciones que tiran los desperdicios al fondo del mar, y ese plástico va a afectar a los animales marinos. Y ahora vamos a ver una receta. No tiene que recurrir a los medicamentos, puede preparar en 1 litro de agua 4 limones, 1 cucharada de sopa de bicarbonato y otra de sal. La sal puede ser 1 o media, y 5 cucharaditas de azúcar. Esto será para combatir la diarrea. Es una dieta. Después puede recurrir al arroz blanco, nada de leches, té, manzana rallada, en fin. Los hábitos existen, y los malos hábitos se hacen por intermedio de la reproducción, el aprendizaje, el crecimiento, la experiencia, la repetición. Está el estímulo. El estímulo está en la acción y la reacción, o sea, la respuesta que damos en nuestro funcionamiento. Está lo psíquico-químico y lo físico-químico. El estímulo es lo que provoca, se gesta
por intermedio del estímulo que puede venir de adentro o desde afuera. Nosotros obramos en reacción a ello. En un bosque está la expresión de la naturaleza. ¿Cuánto oxígeno? ¿Cuánto podemos recuperar? En un bosque sería demasiado silencio si cantaran solo los pájaros que lo hacen bien. También están los cantos que a uno no le llaman la atención, el oírlos. Las personas no solo tienen que cantar los que los hacen bien, sino también hay que tararear en su casa, puede cantar a su modo. Eso le saca las presiones y las tensiones. Es como si dejara la mente en descanso, en reposo, en blanco. Lo puede hacer como un método analgésico, como un refrigerio espiritual, el cantar. En sacar las tensiones, diciendo letras, observándolas, las palabras, observando las letras que tiene cada palabra y contándolas. También deja la mente en blanco. Sentirse poeta, observar los versos que usted sabe, eso es de salud espiritual. Quiero referirme a los distintos efectos que se pueden producir. Si una persona que está en cólera o en ira afecta al hígado, la preocupación es el vaso, la gran alegría el corazón, las tristezas los pulmones. Y cuando uno se tiene miedo, tiene temor a algo de lo que dirán, a los muertos, a las distintas cosas, que ese temor al que dirán, temor a la muerte, temor a las cosas, eso afecta los riñones. El temor, el miedo, se alteran de las glándulas renales. La inteligencia es solucionar los problemas nuevos por intermedio del pensamiento, hábitos, la reflexión, la imaginación. Eso corresponde al intelecto. Hábitos pasivos es el dormir, el comer. Están los activos, el hablar, el andar en bicicleta. Si nosotros queremos hacer algo pero no nos acostumbramos a ello, en hacerlo todos los días, por ejemplo la gimnasia, hay que acostumbrarse en lo que querramos hacer todos los días. Pensamos en hacerlo, no lo hacemos, hoy lo dejamos para mañana, o que lo vamos a hacer un día sí, otro no. Todos los días, hacerlo como costumbre, es como verdaderamente no nos vamos a olvidar, nos vamos a habituar a ejecutarlo. Así que cuando queremos hacer un ejercicio, conviene efectuarlo y hacerlo todos los días, en cualquier momento del día, llevándolo a su realización. No olvidarse de esto que es importante. Si no va a ser simplemente la intención, pero no la ejecución. Todos los días hay que hacerlo, y una cosa que se hace, cuanto más se hace, más se domina, porque ya se pasa un tiempo sin hacerlo, no lo hacemos con la misma practicidad si lo hemos dejado de hacer. Y saber hacer una cosa, pero no realizarla, no tenemos pleno dominio de esto. Si teóricamente no sabemos, lo sabemos pero nunca lo practicamos,
Cuando lo tenemos que hacer, vamos a encontrar que no podemos hacerlo rápidamente. No lo hacemos con la facilidad, nos cuesta. Cuanto más lo hacemos, más rápido, lo hacemos mecanizadamente. Hay que ejecutarlo, no buscar excusas. No lo hago mañana, no lo hago hoy. Y está el hacer las cosas por hábito. Y no la inteligencia, no es automatismo. Cuando se realiza por automatismo, es un autómata. Mal de Hertz. Y el hábito es una costumbre, como decíamos en el ejercicio permanente. Cuanto más se practica, más fácil se hace, y se sabe mucho teóricamente, pero no se lleva a la ejecución. Cuando lo queremos hacer, nos va a costar ejecutarlo, y cuando pasamos un tiempo, no lo vamos a poder hacer como antes. La mente quiere hacerlo todos los días, hay que hacerlo. Y el hábito es acostumbrarse, habituarse. Nosotros reaccionamos mediante, contestamos, damos una respuesta al sentido. El hábito es acostumbrarse, habituarse. Nosotros reaccionamos mediante, contestamos. Damos una respuesta a los estímulos que vienen. Nosotros, ¿cómo habituamos desde adentro? Nuestra conducta, nuestro comportamiento es la experiencia adquirida, el conocimiento. Es lo que hace el hábito. La costumbre en su realización. Vamos a hacer los actos pasivos, el dormir, el comer. Hábitos, el andar en bicicleta, el nadar. Estos son activos, son los hábitos que adquirimos. El amoldarse, el habituarse, el acostumbrarse son hábitos. Hábito al trabajo, hábito a las buenas costumbres, los hábitos malos, los vicios, las malas costumbres. Y también están los hábitos intelectuales, la reflexión, la imaginación. Estos corresponden. Tenemos que crear buenos hábitos, tenemos que establecer el respirar, el comer lo necesario. Pero cuando nosotros desarrollamos el descansar, el comer, esto es necesario. Cuando nos levantamos, lo tenemos que practicar. Y lo tenemos que desarrollar con nuestro interior. Tenemos que contemplarnos a nosotros mismos y contemplar esa riqueza interna. El árbol se provee del átomo de carbono y por la energía que emana del sol, a cuántos millones de distancia, él nos da a nosotros el hidrato de carbono que va a oxigenar la sangre, y nosotros sacamos, eliminamos lo que no nos sirve, lo que no nos conviene, y él la recoge para fabricar nuevos hidratos de carbono. Y esa combinación, esa función en el reino animal con el reino vegetal combinado con el reino animal, es lo que nos provee a nosotros de oxígeno, el aire purificado. El reino humano. Encontramos personas que son idiotas
y sin embargo tienen una gran memoria en el genio de recordar. En los niños que son de inteligencia alta, vamos a encontrar más casos de neuróticos que en los de baja inteligencia o de poco dotados. Nosotros generalmente procuramos dar a los demás y tenemos que ocuparnos de nosotros mismos, contemplarnos, el desarrollarnos, el desenvolver nuestros poderes internos para poderle dar a los demás. Tenemos primero saber cultivar la semilla que hay dentro de uno. Un agua estancada se pudre si nosotros la riqueza que tenemos no la hacemos trascender. No es conveniente. Hay que desenvolverla para bien de uno mismo y de los demás. Corresponde a nuestro interior lo que corresponde a nuestro interior: el cansancio, el dolor de cabeza, náuseas, dolor de estómago, la fiebre. La fiebre nos damos cuenta que tenemos temperatura alta por distintos síntomas. El calor, y esas sensaciones de fatiga, el temblor. Pero podemos despertar las sensaciones mediante las impresiones que podemos llevar a cabo psicológicamente en el individuo, la impresión que recibe por lo que le transmitimos, y esa impresión que tiene se produzca luego la sensación en los centros cerebrales. Provocar esa sensación en el centro cerebral y en el sistema nervioso, en el cerebro y en los nervios. Saber transmitir, causar esa impresión para que benéficamente se produzca la sensación que buscamos, que anhelamos para conseguir que trabaje su laboratorio en forma favorable. El aprendizaje en la vida, nosotros aprendemos para adjudicarlo, pero solo se aprende aquello que se practica. El ejecutando el acto es que se hace posible aprenderlo. Dentro de los malos hábitos están los vicios, como le decía, y al practicarlo, al dejar los vicios, tenemos que practicar otros sustitutos. Dejar las cartas, el alcohol y el cigarro, similares, para que se pueda desterrar. Aquí tenemos 5 circunstancias, 5 condiciones. Controlar emociones, controlar habilidades, familiarizarse con un tipo de razonamiento, adquirir una actitud. Esto solo se aprende cuando se practica. Saber de memoria las reglas de la natación no es aprender a nadar.
Teóricamente se tienen los conceptos, pero no se van a dar si no se ha practicado, si no se sabe hacer en la realización. Saber cómo se debe proceder en un cierto lugar y olvidarse de proceder como se sabe cuando se presenta la situación es no saber. No basta practicar. Es muy importante cuando se desea aprender alguna cosa, la intención de aprender, el esfuerzo que pongamos, la voluntad, el sacrificio, el dinamismo, el entusiasmo. Muchas veces el automatismo, uno está herido, esos son valores negativos. Uno tiene que concentrarse en lo que hace. Una actitud mental desfavorable al objeto de aprendizaje lo hace ineficaz. No basta hacer para aprender. Es preciso querer hacer. No se aprende nunca una sola cosa. Una respuesta a una situación es siempre compleja. Nosotros vivimos en situaciones